FIA con el tiempo se ha convertido en la fábrica indiscutible más grande de Italia. ¿Cómo lo logró? El 11 de julio de 1899 fue fundada la Sociedad Anónima de Fábricas de Automóviles de Turín, también conocida como Fiat, por Giovanni Agnelli y un equipo de inversores. Giovanni estaba en el consejo de administración, pero rápidamente se destacó como el innovador de la compañía. Entonces se convirtió en director general de Fiat en 1902. En 1900 se abrió la primera fábrica Fiat en Corso Dante, en Turín, y entró en funcionamiento con 150 trabajadores y técnicos, produciendo su primer carro, el 3,5 HP, tan solo 30 carros en un año. Cuando Italia acogió el primer Tour de carros del país, 9 Fiat cruzaron la línea de meta. Fue entonces cuando la empresa entró en el mundo de las carreras. En 1902, el modelo de Fiat de 24 HP ganó la carrera cuesta arriba. Sassi Superga y Agnelli condujo un Fiat de 8 HP en el segundo Tour italiano de carros, estableciendo un récord. Y desde ese momento Fiat ganó popularidad en toda Italia. En los años siguientes, gracias a Giovanni Agnelli, Fiat se vuelve rentable y cotiza en la bolsa de valores. En 1906, el acrónimo se eliminó y desde entonces se conoce simplemente como Fiat. Fue cuando Fiat procedió a tener en adquisición de otras firmas de la industria italiana, por lo que la cantidad de trabajadores aumentaron a 2.500. Para 1908, Fiat había comenzado a exportar sus carros a los Estados Unidos. Se había convertido en uno de los principales fabricantes de taxis en Europa y producía motores de avión Fiat, además de carros. Después de un viaje a los Estados Unidos en 1910 y una visita a una de las fábricas de Henry Ford, Agnelli quedó tan impresionado que adoptó muchas de las técnicas de producción de Ford. Fiat construyó una planta considerable en Poughkeepsie, Nueva York, lo que indica una presencia significativa en el mercado estadounidense, aunque la planta de Poughkeepsie tuvo que convertirse al esfuerzo de guerra cuando estalló la Primera Guerra Mundial y finalmente se cerró. Fiat se posicionó en el centro de la creciente industria automotriz de Italia y se convirtió en la empresa más grande del país, un título que aún se conserva hasta el día de hoy. Para 1920, Fiat tenía una participación del 80% del mercado automotriz italiano. Fiat tomó las ideas de Ford como las líneas de montaje y las llevó a Italia, donde construyó la fábrica más grande de Europa en Lingotto, en las afueras de Turín. La fábrica de Lingotto era tan grande e impresionante que incluso tenía una pista ovalada en el techo. Los modelos en producción en los años de 1920 abarcan desde el espacioso 501 al utilitario Fiat 509, presentado en el Salón de Automóvil de Milán, del que se derivan 3 versiones: deportiva, taxi y comercial. Cabe destacar también el deportivo pero robusto 514 Spider, que hizo la revolución europea entre la juventud de la Belle Époque, y el lanzamiento de la lujosa berlina Fiat 529, equipada con frenos en las 4 ruedas y con volante ajustable. El Fiat 515 nace en 1931 al incorporar a la carrocería grande del 522 el motor económico de 1.438 centímetros cúbicos del 514. El Fiat 500, conocida la primera versión con el sobrenombre de Topolino y que introducido en 1936, en 2 décadas de producción alcanzó la envidiable cifra de 500.000 de unidades vendidas. El último producto que salió antes de la guerra, en 1938, fue el admirado Fiat 2800. De este modelo se vendieron únicamente 621 ejemplares hasta 1944.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, Fiat tenía más de 50.000 empleados y era una fuerza importante en la economía italiana. Sin embargo, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la producción de carros casi cesó y las fábricas se convirtieron para fabricar carros blindados y aviones para el esfuerzo bélico. En 1945, después del derrocamiento de Mussolini, el Comité de Liberación Nacional expulsó a la familia Agnelli del control de Fiat porque se consideraba amiga del gobierno de Mussolini. Finalmente, en 1963, el nieto del fundador de Fiat, Giovanni Agnelli, recuperó el control de la empresa. Fiat experimentó un periodo de crecimiento explosivo durante la década de 1960. Para 1968, habían comprado el fabricante de carros italiano Autobianchi, vendiendo 1.75 millones de carros. Y en ventas era 2.1 mil millones de dólares. Se habían vuelto incluso más grande que Volkswagen, su mayor competidor en Europa. Durante este periodo, Fiat también compró Ferrari, Lancia y la aerolínea Alitalia. En 1969 se presentó el primer carro de la empresa con el motor y tracción delantera, el Fiat 128, también destinado a ser un éxito de ventas y a obtener el título del carro del año. Del mismo año es también el Fiat 130, el carro más grande de la gama, con un motor de 2.900 centímetros cúbicos. El inicio de los años de 1970, además de representar el inicio de la producción de carros en el extranjero, con la inauguración de la planta de la Unión Soviética, aparece en los mercados mundiales el Fiat 127, heredero del Fiat 850, construyéndose en los primeros 3 años de producción más de 1 millón de ejemplares. Fiat se vio muy afectada por la crisis del precio del petróleo de 1973 y solo unos años más tarde el gobierno libio compró casi el 10% de las acciones de la empresa, cuya participación no se vendió hasta 1986. En 1984, el Fiat Uno, digno sucesor del Fiat 127, carro que también recibe el título de carro del año, es el primer modelo de la casa con el motor construido en los establecimientos de Termoli y aún hoy es el modelo Fiat que ostenta el récord de ejemplares construido en más de 5 millones. La compañía experimentó altibajos durante la década de 1980 y 1990 y tuvo problemas para competir con los fabricantes de automóviles japoneses y coreanos. Si bien por un lado adquirió Alfa Romeo y Maserati, por el otro se vio obligado a escindir varios de sus negocios en empresas independientes y retirarse de varios mercados internacionales como Estados Unidos y Australia. Fiat encontró su camino de regreso al mercado estadounidense con la introducción del nuevo Fiat 500. Esto sucedió a través de un trato que hicieron en 2009, cuando anunciaron la adquisición de Chrysler. El acuerdo con Chrysler fue un beneficio mutuo, ya que les dio a ambas compañías acceso a mercados más amplios y una mejor capacidad para escalar y seguir el ritmo de los rivales alemanes y japoneses más grandes como Volkswagen y Toyota. En lugar de adquirir su participación en Chrysler a cambio de dinero, Fiat pagó para renovar las fábricas de Chrysler para la producción de modelos Fiat y compartió su tecnología de motor y transmisión con Chrysler para permitirles construir carros más pequeños y más eficientes en combustible. El acuerdo funcionó bien para Fiat y desde entonces se convirtió en una fusión del cual surgió el grupo Fiat Chrysler en 2014. Hoy, el Fiat 500 es un ícono mundial. El grupo Fiat ha sido galardonado con el carro europeo del año 12 veces en los últimos 40 años
más que cualquier otro fabricante, y 9 veces ese premio fue para modelos Fiat, incluido el Fiat 500 en 2008. El Fiat Cronos llegó en 2018 y entre el 2022 y 2023 ha logrado posicionarse como el líder indiscutido del ranking de patentamientos, solo superado en algunas ocasiones por una pick-up.